Hola a todas nuestras familias del Colegio Padre Chaminade. Les habla la profesora diferencial Evelyn Castro y esta semana les voy a dar algunas estrategias de aprendizaje. Lo primero que tenemos que tener claro es qué es el aprendizaje. Bueno, el aprendizaje es la forma en cómo los individuos, ya sean niños o adultos, asumen determinados conocimientos o información del entorno y cómo lo desarrollan de diferente manera y en diferentes grupos sociales. El aprendizaje puede cambiar de acuerdo a las personas y al contenido. Hay personas que aprenden más de forma práctica, otras personas que son más empíricas, o sea, tienen que demostrarle las cosas, y hay otras que aprenden con conceptos o de forma más abstracta. Sea cual sea el caso, lo importante es que tengan claro que lo que se quiere aprender o con lo que se está teniendo dificultades de aprendizaje. De esta forma se puede elegir mejor la estrategia de aprendizaje en base a las necesidades que tengan. La primera estrategia es la memorización. Esta estrategia es muy conocida por todos y lo que supone es grabarse o aprenderse todo tal como se presenta, tal cual, repetirlo. Este tipo de aprendizaje o de estrategia es útil cuando son contenidos cortos o breves y se ayuda la repetición para poder memorizarlo, o sea, repitiendo una y otra vez, cantando lo que se quiere aprender, también utilizando acrónimos, por ejemplo, la primera palabra de una frase. Aquí les muestro un ejemplo. Por ejemplo, si tuviesen que aprender los países de América Central, podría memorizar la palabra gusanico. ¿Qué quiere decir? Corresponde a los países de Guatemala, Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Gusanico. Entonces es mucho más fácil recordarlos de esta forma. Asociación. Las estrategias de aprendizaje por asociación ayudan sobre todo con contenidos nuevos y complejos, ya que se vinculan mentalmente a otros que ya tenemos. Como les he explicado otras veces, por ejemplo, cuando aprendemos la multiplicación y lo podemos asociar a las sumas repetidas. Por ejemplo, si un estudiante tiene que aprender un contenido en inglés, podríamos decir que son los verbos irregulares, que son complejos. Podría aprender una canción que le gusta y de la cual conozca el video. De esta forma va a ir asociando los verbos a las acciones. También se pueden asociar contenidos a pinturas, fotos, paisajes o experiencias de su vida personal. La tercera estrategia es la motivación. Las estrategias de aprendizaje por motivación tienen menos que ver con el tipo de contenido, sino más bien con la disposición y el ánimo de la persona. También se llaman estrategias de apoyo, ya que cuentan con la parte afectiva de la persona que debe aprender. Es decir, puede ser un contenido muy difícil o muy sencillo, pero si la persona no tiene motivación para aprenderlo, se bloquea y no hay caso que logre comprender. Algunas veces no tenemos tiempo o no tenemos ganas de ver algo específico, por ejemplo el video que nos dejó la profesora o leer un texto, pero sabemos que es crucial para esto entenderse y conocerse. O sea, si yo lo pasé mal, por ejemplo, tengo preocupaciones, la mente no va a estar concentrada en darle energía al aprendizaje, sino que va a estar pensando y pendiente constantemente de esa experiencia que nos afectó. La cuarta estrategia es la práctica. Esto básicamente es aprender haciendo. Aprender haciendo las cosas es ideal para quien aprende más de forma concreta, pero también se puede aplicar en diferentes contenidos o áreas. Por ejemplo, es más fácil aprender una receta de cocina haciéndola al mismo tiempo que se va siguiendo el paso a paso. Pero así también se puede aprender sobre las moléculas químicas, por ejemplo, cuando se hace una maqueta y después podemos jugar con las moléculas, armarlas, desarmarlas, desintegrarlas, entre otros. La quinta estrategia es la cooperación. Esta es la estrategia de aprendizaje que se refiere al aprendizaje colaborativo.
en donde dos personas o más comentan y se ayudan con los contenidos. Sirve para abordar temas o contenidos que ambas personas manejan o que ambas están estudiando. De esta forma, uno puede aclarar las dudas del otro, pero si en algún punto presentan la misma duda, entonces deberían buscar a una tercera persona que sepa más sobre ese tema y les pueda aclarar las dudas. Y así continuamos con la cooperación. 6. Competencia. El aprendizaje colaborativo como estrategia de aprendizaje puede llevarse a cabo haciendo uso del instinto competitivo de muchas personas. Sobre todo a los niños les gusta mucho competir, jugar y ganar. Entonces, ofrecer algún tipo de premio o colocar a dos personas o grupos a competir por alcanzar algún conocimiento o meta es muy bueno para ponerlos a prueba y es una excelente estrategia para lograr un aprendizaje rápido. 7. Instrucciones. Dar instrucciones y seguirlas es una tarea cotidiana y obvia que muchas veces no la pensamos como una estrategia de aprendizaje, pero muchas veces sucede que no se siguen las instrucciones y esto genera que nos vayamos por caminos mucho más complicados y que no lleguemos a ningún lugar. Por ejemplo, ¿cuántas veces no les dice el profesor que tienen que leer primero las instrucciones antes de contestar las preguntas o buscar información en un texto? Sucede mucho que los niños van a preguntar ¿qué tienen que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? Y cuando uno les dice ¿leíste la instrucción? La respuesta es no. Entonces hay que hacer énfasis en seguir y dar instrucciones, ya que esta es una excelente estrategia de aprendizaje. 8. La repetición. La repetición muchas veces entra dentro de las estrategias de aprendizaje de memoria, porque puede ser una estrategia de mnemotecnia. Esto quiere decir de repetición o de memorización. De cualquier forma, repetir constantemente una frase o un poema o el contenido que se tiene que aprender facilita la memorización del contenido. ¿Cuántos de nosotros no nos aprendimos las tablas de multiplicar repitiéndolas una y otra vez? La repetición ayuda a la memorización, recuerden. 9. Revisión. La estrategia de aprendizaje por revisión puede entenderse a partir de las evaluaciones. Puede parecer paradójico, pero las evaluaciones deberían poder ser una oportunidad de aprendizaje, porque en el momento en el que yo reviso, por ejemplo, la prueba y veo en qué me equivoqué, ya sé que la que marqué era incorrecta y que la correcta era otra, por lo tanto eso también me permite aprender en ese momento. Y hacer una revisión completa del contenido que se debe aprender ayuda a afianzar los conocimientos y asegura el aprendizaje. Pero, ojo, porque esta estrategia de aprendizaje amerita preparación. Hay que buscar toda la información, revisarla, ordenarla y luego utilizarla. Número 10. Ensayo. Esta estrategia es para los estudiantes más grandes. Los ensayos son formas de desarrollar de manera escrita algún contenido y además es una estrategia de aprendizaje excelente para quienes aprenden escribiendo, porque fijan el conocimiento a través de la escritura. Muchas personas utilizan los diarios de vida, como formas de expresar sentimientos y reflexionar sobre el día a día. Imagínense escribir sobre los contenidos que tienen que aprender o sobre los contenidos que te están generando problemas o dificultades. Facilitaría mucho más porque muchas veces no comprendemos inmediatamente cuando escuchamos algo, pero cuando lo leemos, como esto va por otra vía en nuestro cerebro, nos es mucho más fácil comprenderlo al leerlo. 11. La organización. Esta es una estrategia de aprendizaje que supone ordenar los contenidos según el criterio que mejor funcionen en cada caso. Por ejemplo, si hay muchas cosas que aprender o muchas tareas que hacer, se puede empezar por lo más difícil o por lo más fácil o al contrario. Cada uno organiza a su propia manera y a su propio ritmo.
También se puede organizar lo que se tiene que aprender por complejidad, por tema, por área de conocimiento o incluso ir marcando los contenidos con POSIT, con destacador de colores o marcapáginas. De esta forma se facilita la absorción ordenada de la información. 12. Regulación. Esta estrategia de aprendizaje permite maximizar los resultados, ya que se controlan los estímulos y lo que se aprende, junto con lo que se está produciendo en el proceso. Imaginen que están estudiando sobre un determinado periodo de la historia. Probablemente, a medida que van leyendo, se dan cuenta de que el número de hechos y eventos pueden servir para explicar algún proceso. Lo mejor no es que estudies todo. En algún momento tienen que enfocarse y centrarse en lo que consideren más importante, pero esto siempre va a depender de cada uno y de lo que deben aprender. Por ejemplo, si estamos hablando de la Revolución Francesa, tenemos que enfocarnos en lugares, hechos, fechas. Debate. Esta estrategia de aprendizaje supone compartir las ideas con otras personas sobre un tema determinado. Muchas personas tienen facilidad de aprender y asimilar la información cuando la problematizan o la discuten con otras personas. Por ejemplo, si tienes un problema para aprender algún determinado tema, discútelo con otra persona como con un compañero, un familiar o algún amigo. Y seguramente van a enriquecer la perspectiva porque esta otra persona va a explicar cosas que a lo mejor tú no sabías. 14. Análisis. El análisis es la estrategia de aprendizaje que hace uso de la reflexión personal o grupal para profundizar en un contenido y aprenderlo. Con el análisis las personas se hacen casi especialistas en el contenido porque entienden bien de qué se trata, cuáles son sus orígenes y cuáles son los cambios que van surgiendo. Composición de mapas. Esta estrategia es muy parecida a la asociación, ya que se vale de hacer ilustraciones o mapas conceptuales para fijar los conocimientos. Cuando hay varios niveles de complejidad en los contenidos, es una excelente estrategia porque permite aprender de forma visual las conexiones entre las ideas. De esta forma, lo que antes parecía un concepto inentendible, ahora es una imagen con palabras conectadas fáciles de entender. Recuerden, los mapas conceptuales ponemos ideas claves y luego conectores para las ideas secundarias. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que alguna de estas 15 estrategias les pueda ayudar para mejorar sus aprendizajes y, como siempre les digo, si tienen cualquier consulta, escríbanos a nuestro correo pie.padrechaminade@gmail.com. Nos vemos la próxima semana y en nuestras clases de Zoom. ¡Chao!